Gracias, doctor José del Cid y al doctor Morales que me hicieron la invitación. El doctor Morales me dijo que viniera a presentar este trabajo que hemos realizado desde el año 2010 hasta el 2016. ¿Tenemos puntero? Sí. Donde dice OEPA, quiere decir Programa para la América Latina para la Erradicación de la Oncocercosis. Como saben ustedes, en América Latina los países que han tenido esta endemia es México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil, aparte de varios países del continente africano. En el Centro Carter, que es una fundación del presidente Jimmy Carter, se comprometió a apoyar económicamente este programa en los países que tienen esta enfermedad. Y enfrente de la oficina en Atlanta se encuentra este monumento que son personas africanas. Este es un niño que lleva de la mano a través de una rama de árbol a un ciego, que es el problema principal de la oncocercosis. La siguiente, por favor. Bien, la oncocercosis en Guatemala el año pasado cumplió 100 años de su descubrimiento por el doctor Rodolfo Robles, como ustedes le conocen. El doctor Morales en su introducción mencionó la palabra erradicación. La Organización Mundial de la Salud utiliza este término de erradicación cuando en todo el mundo desaparece una patología. En este caso, en Guatemala y los países que ya lograron su eliminación, se dice eliminación. Entonces nosotros estamos en el proceso de la eliminación. Bien, un poco de historia. El doctor Rodolfo Robles, como saben ustedes, es quetzalteco. No estudió en la Universidad de San Carlos, sino que fue enviado por sus padres de aquella época a Francia. Allá se hizo médico y posteriormente se incorporó a la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1905. En Francia se le honró como caballero de la Legión y varios méritos por su trabajo como médico. También el doctor Rodolfo Robles, ya como profesional, fue decano de la Facultad de Farmacia y catedrático de nuestra Facultad de Medicina. Un hombre muy inquieto, fue diputado a la Asamblea Legislativa. También trabajó como constituyente y consejero de Estado de los gobiernos en su época como guatemalteco. Siguiente. Bien. Todos los que estudiamos allá en el recordado Paraninfo Universitario, está la estatua del doctor Rodolfo Robles. El doctor Rodolfo Robles, en marzo de 1915, atendió en su clínica a un niño ciego de 8 años. Como ustedes saben, clínicamente la oncocercosis se presenta como un nódulo que le llamamos oncocercoma. El niño era originario de San Francisco Miramar, Santa Bárbara, Patulul, una región endémica de la oncocercosis. El doctor, cuando extirpó y cortó el nódulo, encontró unos gusanos que se conocen como oncocerca volvulus. El doctor Robles asoció la oncocerca volvulus con los daños oculares y este convirtió en un descubrimiento importante para la salud pública mundial. Eso fue en el año 1915. La siguiente, Oscar. Bien, como el mundo pasaba por la Primera Guerra Mundial, estaban suspendidas todas las editoriales de revistas. Él no pudo publicar su investigación y lo hizo en el periódico que se llama La República de aquella época, y dice que una enfermedad nueva en el continente ha sido diagnosticada en Guatemala.
Esa es la primera publicación sobre esta enfermedad. La siguiente. Bien. Fue hasta el año 1919 cuando él leyó en París su descubrimiento. Estas son las fotos de aquella época y que se encuentran en sus manuscritos. Este es el trabajo que él presentó en París, publicado en francés, y se habla una oncocercosis que produce la erisipela de la costa. Recuerden ustedes que en la costa es donde aparece esta enfermedad. Cobán no tiene esta enfermedad. La siguiente. Bueno, en ese manuscrito, ya traducido al español, ven la importancia de la investigación. Él tenía una mente de investigador. Él también tuvo estudios en África y eso le ayudó a él para hacer su investigación en Guatemala. Esto es un mapa que él dibujó, y entonces estas zonas de gris que estoy señalando son las áreas de oncocercosis y que se encuentran en un nivel del mar desde 500 metros hasta 1500 metros. Y otra condición ecológica es que esta enfermedad aparece en donde hay corriente de agua limpia con una velocidad, es decir, no tiene que ser el agua estancada, donde se reproducen los huevos de los mosquitos. También menciona en su artículo que él detectó que las personas que trabajaban dentro de estos metros sobre el nivel del mar son los que padecían la enfermedad. Los que estaban arriba de 1500 metros o por debajo de 500 metros no tenían la enfermedad. También se dio cuenta que solo los que trabajaban en el área cafetalera tenían la enfermedad. Menciona también que las esposas que no trabajaban, pero vivían dentro de esos niveles del mar y no iban a cortar café, no tenían la enfermedad. También estudió si estaba contaminada el agua, si tenían contaminación fecal, determinó que no. Al final se dio cuenta que es la picadura de un mosco. La siguiente. Ven, aquí está otro su dibujo y aquí están los metros sobre el nivel del mar. Aquí está una corriente de río donde se produce la enfermedad. Las personas que viven en esta región o por debajo de esta región no tenían la enfermedad. La siguiente. Bueno, también con sus cámaras antiguas tomó fotografías de sus pacientes y entonces producía edema de la cara y nódulos. Como ven, ¿quiénes padecían la enfermedad? Solo los trabajadores pobres de esa época. La siguiente. Este es otro niño, según su manuscrito, dice que tenía un nódulo en la oreja y además es desnutrido. La siguiente. Bueno, aquí también ven un nódulo y otro nódulo en el lóbulo de la oreja. La siguiente. También tomó fotografías microscópicas de los gusanos y aquí ven ustedes el gusano. No sabemos si es macho, pero lo importante es que cuando él extirpó lo que se llaman los nódulos, encontró unos gusanos largos hasta 50 centímetros y unos gusanos cortos hasta 4 centímetros. Y los identificó que los largos son las hembras y los cortos son los machos, que habían 3 o 2 hembras y un macho. La siguiente. También encontró microfilarias dentro de los nódulos. La siguiente. Bueno, esto es la morfología de las filarias. La siguiente. Bueno, cuando se cumplió 50 años del descubrimiento de la enfermedad del Robles, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, hizo una recopilación de lo que se había escrito durante 50 años, principalmente trabajos de los oftalmólogos de aquella época. Algunos de ellos fueron nuestros catedráticos en la Facultad de Medicina. Tal vez el doctor Sergio Marroquín se recuerda de algunos, que fue su profesor, pero míos yo ya no los tuve. Tal vez el doctor Horacio Figueroa, no sé, pero sí fueron profesores nuestros. La siguiente.
el doctor Rodolfo Robles escribió esta carta a su amigo que es médico, y dice él que hay muchos casos semejantes, es decir, pacientes con nódulos en la cabeza o en el tronco. Y él escribió así: atendiéndome al testimonio de los enfermos que he tratado, todos son procedentes de la zona de Patulul, puedo informarle que son muy numerosos los casos semejantes y que la endemia ataca en la actualidad no menos de 1000 individuos de diferentes edades y sexo. Ignoro a qué se deba esta predilección del mal, o si la filariosis está generalizada en otras regiones del país. En este trabajo podrían cooperar con éxito los médicos departamentales, buscando con cuidado los casos que sin duda debe haber especialmente en las zonas calientes. La enfermedad, como usted sabe, ha sido señalada en África por médicos belgas, franceses e ingleses. Se admite que la transmisión se lleva a cabo por medio de una mosca. Es un punto que habrá de estudiarse en Guatemala. Se dice igualmente que sigue el curso de ciertos ríos, pero es nuestro país. Nada se puede afirmar todavía en esos sentidos. Tengo el propósito de hacer un viaje de estudio y a mi regreso me será muy grato comunicarle mis observaciones. Es decir, él se fue a la costa, pero previamente dejó su carta. La siguiente. Entonces, al regresar, vuelve a aparecer otro texto, a mí me pareció lo más importante en ese escrito. Para el mundo científico, la completa observación de la endemia, su origen, distribución geográfica, manera de transmisión, etcétera, será una contribución importante de parasitología, y Guatemala, aunque parezca triste el privilegio, lo tendrá siendo la primera nación del continente en que dicho gusano se diagnostica. Porque es seguro que esa filaria debe hallarse en otros países que el nuestro. Y los médicos con esta indicación pedía que siguieran investigando la enfermedad. Bueno, en la Facultad de Medicina, en su biblioteca, hay cientos de estudios, como en la Biblioteca Central, cientos de estudios, trabajos de investigaciones particulares, tesis, monografías sobre esta enfermedad, pero aquí podemos nosotros destacar las primeras, como ven ustedes, 1916, 1917, 1919. La siguiente. Aquí otras, principalmente trabajos de oftalmología que fueron publicados en el extranjero. Bien, publicaciones posteriores de 1963 sobresale el trabajo que realizaron los japoneses a través de la cooperación JICA. Cientos de publicaciones. Ellos se dispersaron en todas las áreas endémicas de Huehuetenango, Sololá, Suchitepeques, Chimaltenango, Santa Rosa y Guatemala. También se hicieron estudios antropológicos a través de estudiantes de trabajo social, de la Facultad de Farmacia, pero predominan estudios de tesis de los médicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Siguiente. Bien. ¿Cómo se conoce esta enfermedad de la oncocercosis? En Guatemala, pues le dicen enfermedad de los robles, filaria, erisipela de la costa. En México le llamaron mal morado. En África, ceguera de los ríos. Bien. Ahora, ¿qué es la oncocercosis? Ya pasando la parte de la historia. Es una enfermedad producida por un nemátodo llamado Oncocerca volvulus, que produce daños en la piel, puede llegar a producir graves daños en los ojos, hasta dejar ciegas a las personas. Patogenia de la oncocercosis. Pongan atención respecto a este ciclo. Ustedes ven aquí una mosca, la mosca, que esa es la importante. Este es el Simulidum ocrasion, que es la principal que transmite esta, o transmitió, porque esta enfermedad, ya les voy a decir posteriormente, está eliminada en Guatemala. Bien. El paciente tiene las filarias en la piel, llega la mosca,
tiene que picar de día. Luego, esta filaria pasa por la probóscide y se localiza en el estómago, hace 3 maduraciones, L1, L2, L3, que quiere decir larva 1, larva 2 y larva 3. La larva 3 es la infectante, vuelve a picar, decimos nosotros, pero yo aprendí con los expertos de la Universidad del Valle de Guatemala que descubrieron que no pica, sino que produce mordedura. Entonces muerde la mosca, deposita la filaria L3, son masculino y femenino, se desarrollan más o menos en 1 año y posteriormente las hembras comienzan a producir sus microfilarias y así es el ciclo. Al siguiente. Bien, entonces, ¿cómo es el vector que transmite la oncocercosis en Guatemala? Pertenece al género Simulidum. Hay una variedad de moscas. La nuestra le dicen mosca canche porque es amarilla. La mosca que se encuentra en África es una mosca negra, pero siempre es del género Simulidum. La gente en la costa le llaman mosca canche, mosca alazán o mosca del café. Habita este mosquito entre 500 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Muchas veces no se siente cuando la mosca hembra. Fíjense que el macho no transmite la filaria, solamente la hembra. Pero deja un puntito rojo con una mancha rosada alrededor. La siguiente. Bien, ya les hablé de esto, de L1, L2, L3. Esta es la infectante. Después de 10 a 12 meses de la infección, aparece el oncocercoma. Son aquellos nódulos subcutáneos que yo tuve la oportunidad, también el doctor, que fue mi profesor en la residencia, el doctor Sergio Marroquín y otros, que son nódulos fibrosos y que al corte pues se observan los nemátodos. Ahora, vean ustedes la cantidad de filarias que puede producir al día una hembra, de 1000 a 3000 microfilarias al día, y que estos parásitos pueden vivir 15 años. Entonces multiplicamos nosotros 360 días, ¿cuántas filarias al año? Por 15 años. Entonces están diseminados en todo el cuerpo, por eso tiene una presentación clínica que es la dermatitis o mal morado, como le dicen en México, y afección a los ojos. La siguiente. Bien, las personas que padecen esta enfermedad son los que cortan café. Y ven ustedes por aquí un puntito rojo, ¿eh? Como que le dio un palmazo a la mosquita. Siguiente. Bien, esta es la presentación clínica. A los 12 meses o al año aparece el nódulo. Aquí está la dermatitis causada por la filaria. Es aquí donde los moscos o las moscas pican o muerden y comienza el ciclo de maduración. La siguiente. Bien. El problema principal de la oncocercosis es la ceguera. Y aquí hay una foto de lo que le llamamos queratitis punteada o queratitis esclerosante. Afecta el iris, el corión, la retina y atrofia. Entonces los pacientes a los 15, 20, 30 años ya tienen la ceguera. La siguiente. Bien. Aquí está el nódulo. La siguiente. Estas son fotografías proporcionadas por el departamento de OEPA, que es el programa que está en Guatemala, donde han disecado todas las lombrices. Aquí se encuentran las hembras, que son las largas, los machos pues es imposible de localizarlos. Aquí están los nódulos y disecando los nemátodos. Ahora tenemos que ver otra diferencia. Yo les mencioné el tamaño de las filarias. Las microfilarias miden de 150 a 350 micras. Bien, este es un corte histológico de una hembra. Aquí está el útero con la cantidad de microfilarias. Siguiente. Bien,
ahora nos toca ver la distribución de la oncocercosis en Guatemala. Todo lo que está pintado en rojo son las zonas de oncocercosis. Está Huehuetenango, está aquí Suchitepeques, Chimaltenango y Sololá, foco de Escuintla y de Santa Rosa, y en Guatemala tenemos de Vía Canales. ¿Bien? Bien. ¿Cómo se logró eliminar esta enfermedad? Antes que apareciera la ivermectina o Mectizan, lo que utilizamos en el Ministerio de Salud Pública fue el citrato dietilcarbamicina, que tenía una acción efectiva sobre las microfilarias. La suramina actuaba sobre los gusanos adultos. Daba unas reacciones severas y entonces ya no se continuaba el tratamiento. La siguiente. Bien, otra forma de eliminar la producción de microfilarias fue la nodulectomía. Esto lo hacían los trabajadores de salud, técnicos de salud rural, enfermeras auxiliares, EPCistas, médicos, todos contribuyeron a hacer nudolectomías. La siguiente. Bien, una coincidencia, y como ustedes saben, que el año pasado fueron premiados los doctores Satoshi Omura y William Campbell porque descubrieron la ivermectina. La ivermectina es un medicamento utilizado en las enfermedades de los ganados, pero posteriormente vieron que es efectiva en contra de la oncocercosis. La siguiente. Bien, entonces la ivermectina, ¿cómo produce la muerte de los parásitos? La ivermectina se une a receptores de los canales de cloro de las células nerviosas de los nemátodos, aumentando su permeabilidad de los iones de cloro. Esto ocasiona un bloqueo de la señal entre neuronas centrales y las periferias que provoca la parálisis y muerte del nemátodo. La ivermectina actúa principalmente sobre las microfilarias, pero también tiene acción sobre las filarias adultas. Entonces, de nuevo, vemos nosotros el ciclo. ¿Dónde va a actuar la ivermectina? A nivel de las microfilarias y también a nivel de las filarias. La siguiente. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? La siguiente. Bien. Entonces, en 1987, la compañía Merck Sharp & Dohme, con el nombre comercial de Mectizan, este es el frasquito de Mectizan, se comprometió a donar el Mectizan. El Merck Sharp donó la Mectizan a Guatemala por la cantidad y el tiempo que fueran necesarios para eliminar la ceguera de los ríos. El Centro Carter, a través del programa OEPA, que tiene su sede en Guatemala, canalizó los fondos obtenidos donantes para apoyar a los países de distribución del Mectizan en la región OEPA. Luego, en el año 2002, Guatemala superó la meta de cobertura del 85% en 2 rondas anuales. Es decir, cada 6 meses, el Ministerio de Salud, los cooperantes de la comunidad, más expertos extranjeros, supervisaron la administración del Mectizan o ivermectina 2 veces al año. Ven ustedes aquí, un trabajador de la comunidad, iban de casa en casa administrando la ivermectina. ¿Cómo se hacía? Ven ustedes una cinta acá, se medía la altura. Según la altura, así era la dosis. No importaba si es niño o es adulto, es la altura. La siguiente. Bien, ven, aquí son fotografías de Santa Rosa. Acá se está tomando control de la persona. Tenían que tomar la pastillita delante del distribuidor. No se los dejaban así porque si no, no había control. La siguiente.
Bien, también se realizaron actividades educativas sobre la oncocercosis con las familias. Este método es lo que a mí me parece. Tenemos que implicar a la comunidad en la solución de los problemas. Si no lo hacemos, es un fracaso. Es un fracaso. Este es el trabajo que tenemos que hacer, principalmente los que estamos en salud pública, en los puestos de salud, incluso en el hospital público. La participación de la comunidad. Todo esto fue un trabajo ad honorem. Se les explicó desde Sololá, se les explicaba a través de juegos cómo se transmitía esta enfermedad. La siguiente. Bien, miren, también iban a las escuelas y se enseñaba la transmisión de la enfermedad. Como yo les dije, ¿cuándo comenzó la administración de ivermectina? En 1996. Aquí comenzaron los ensayos, pero fue hasta el año 2002 donde ya se daban las dos rondas. Aquí están los dos colores, café y amarillo, son las dos rondas, y entonces la meta que la OMS pedía es que se cubriera más del 85%. Y fue hasta el año 2011 que se deja de administrar la ivermectina. ¿Pasamos? Entonces, ahora, ¿cómo se evaluó el impacto del tratamiento? Es decir, si eliminamos las microfilarias, esto ya no era importante. Lo importante es las microfilarias. Si hay ausencia de microfilarias circulantes, por lo tanto, la mosca, aunque llegue a morder, pues, tampoco se va a contaminar con las microfilarias. Bien. Entonces, ¿cómo se evaluó que un paciente ya no tiene microfilaria? Se realizaron biopsias y entonces, si se encontraban las microfilarias en la dermis, como aquí ustedes ven, quiere decir que no funcionó el medicamento. Pero resulta que sí funcionó porque en las biopsias se reportaron negativas. La siguiente. También participaron los oftalmólogos. Ver en el fondo de ojo, o sea, todas las cámaras, si había presencia o no de microfilarias. Evaluación oftalmológica. Siguiente. A los niños y a las niñas también se les realizaron frotes sanguíneos para ver si tenían o no microfilarias. La siguiente. Ahora, existió la evaluación entomológica. Entonces, se tenía que poner los cebos, se dice cebos. Entonces, iban los expertos y tenían que estar esperando que llegara una mosca. Y toda mosca que se paraba, la capturaban. Entonces, todas las moscas que se capturaron fueron estudiados en el laboratorio de la Universidad del Valle de Guatemala y la Universidad de Alabama, a través de PCR. La siguiente. Bien, aquí están los frasquitos con moscas. Es un proceso bastante delicado, no contaminar el ADN, etcétera, como lo hicieron en estas dos instituciones. Y el resultado fue lo siguiente. Bien, resultados epidemiológicos en Guatemala. Démoslo. Bueno, entonces ven ustedes, estos son los nombres de las comunidades que tenían la enfermedad de los diferentes municipios. Comenzó en 1981 y miren, en el año 2010, microfilarias, o sea, en la piel. Miren, negativo. Los ojos, también solo aquí 0.5%, pero estadísticamente se dice que está negativo. ¿Va? Ese es el resultado de la administración de la ivermectina 2 veces al año. La siguiente. Entonces, ven ustedes el descenso. Ya en el año 2010 prácticamente estaba ausente la enfermedad a través de la evaluación oftalmológica, dermatológica, evaluación del frote sanguíneo y el análisis de las moscas que estaban negativos para el ADN del simúlito. La siguiente. Bien. ¿Cuántas moscas pasaron por PCR? Miren.
En el año 2002 se estudiaron 46.160 moscas de todas las áreas endémicas del país. Ya en el 2014 se hizo otra evaluación de 119.301 moscas y cero. Cero quiere decir que no tenían el parásito en la cabeza, en el músculo torácico o en el estómago, el de la mosca. La siguiente. Bien, ahora, miren, este es el proceso. Aquí la transmisión suprimida. Luego se estudian la población de gusanos adultos. Ya no habían nódulos en las regiones enfermas. Luego se espera lo que se llama la verificación post-tratamiento. Y por último se dice transmisión eliminada según los criterios de la OMS-OPS. La siguiente. Bien, entonces, ¿de qué otra forma se logró hacer conciencia en la población de la enfermedad? OEPA, que está dirigida por la doctora Alba Lucía, que es colombiana, a través del arte lúdico. Vamos a ver las siguientes fotos. ¿Ven? Entonces, participó la comunidad al 100%. ¿Cómo lo lograron? Yo no sé, pero el asunto es que lo lograron y se realizaron ferias artísticas, que aquí es de Pochuta, un lugar que tuvo esa enfermedad. Casi toda la población tenía oncocercosis. Entonces, habían desfiles. La siguiente. En Yepocapa, otro municipio de Chimaltenango, miren esta que se ven aquí son las moscas canches. Esta es el mectizán, o sea, hacían arte para informar sobre esta enfermedad. La siguiente. Ven, otra región, aquí está Mectizán, le dicen el rey, porque él es el que le salvó de la ceguera de los ríos. Habían desfiles de escolares, y me gustaría que, por ejemplo, una enfermedad sarampión, por decir así, que toda la comunidad participe sabiendo qué es el sarampión, cómo se transmite, cómo se trata, etc. La siguiente. Bien, también pintaban cómo se transmitía la enfermedad. Esto es por Sololá. Recuerden ustedes que Sololá tiene una cantidad de personas que les gusta la pintura. Siguiente. Bueno, ahora, ¿qué departamento fue declarado libre de enfermedad? Primero fue Santa Rosa en el año 2010. Después Escuintla, Huehuetenango ya en el 2011 y el foco central en el 2014. El 2015 se elaboró el dossier, es decir, un documento que resume desde el descubrimiento de la enfermedad en Guatemala, todo el proceso que ha pasado en los 100 años y se entregó ya los resultados de evaluaciones clínicas a la OPS, OMS. La siguiente. Bien, entonces, ya el ministerio ha declarado preliminar que ya no existe la enfermedad, está eliminada. Ven ustedes, ya no está de color rojo los focos. Lo siguiente. Entonces, a 100 años después de haber sido descubierto el primer caso de oncocercosis en Guatemala, nosotros, como Ministerio de Salud, Universidad de San Carlos, OEPA y otras instituciones, le dijimos a la OMS que ya no tenemos esta enfermedad. La siguiente. Bien, ¿se recuerdan que les enseñé un logo que decía 3 estrellitas? Aquí están los países que tienen eliminada la enfermedad: Colombia, Ecuador y México. México fue declarado en el 2014 libre de la enfermedad. Entonces, nosotros esperemos que este año nos pongan nuestra estrellita. Por lo tanto, el logo va a tener 4 estrellitas. Siguiente. Bien, ahí están bien. Estos son los países que les mencioné que ya tienen libre la enfermedad. La siguiente. Bueno, ¿qué ha pasado también en los años pasados? En 1965, por todo el trabajo que hizo el doctor Robles, Correos de Guatemala tiró este sello.
quiero que me digan aquí dónde hay un error. Hay un error allí en el 6. Aquí miren, un error de imprenta, pero así está, ¿no? Interesante. Bueno, la siguiente. Bien, esta es la Comisión Nacional. Aquí está el doctor Leonel Miranda, que les platicó hace días sobre el problema del tabaquismo. Ella es ingeniera, la encargada de OEPA, la parte informática. Ella es la responsable del ministerio. Ella es la jefe de la OEP de Colombia. Nosotros tres somos de la Facultad de Medicina. Ella es la bibliotecaria, que tiene todo resumido en disco, las publicaciones sobre oncocercosis de los 100 años, y tiene los documentos antiguos bien archivados, porque no son únicos, son papiros que contienen la historia de la enfermedad. La siguiente. La representante de la OMS, ministerio, la doctora oftalmóloga, la jefe del departamento de ojos del Hospital Roosevelt. Bien, son sesiones de trabajo que hemos hecho durante 4 años. La siguiente. Bueno, ¿qué hicimos el año pasado? La Facultad de Medicina, por la conmemoración de los 100 años del descubrimiento, fue la cátedra inaugural sobre oncocercosis, y vino el doctor Samuel Berry a exponer sus trabajos. Él estuvo en Guatemala, metido en las comunidades, trabajando para eliminar esta enfermedad. Y aquí está la doctora, representante del colegio ante la junta directiva de la Facultad de Medicina. Eso fue más o menos como el 1 de febrero, 10 de febrero, en la lección inaugural. La siguiente. También a mí se me pidió que yo explicara algo de la oncocercosis en la cátedra prima. La siguiente. Aquí pues estamos siempre en la comisión entregando diplomas y plaquetas a varias organizaciones en la casa que está en Antigua Guatemala, donde dormiste, ¿cómo se llama? Santo Tomás, ¿verdad? La cátedra prima. La siguiente. La siguiente. Bien. También tuvimos otra actividad. Solicitamos a correo que tirara otro nuevo sello. Aquí estamos todos los delegados y este es el nuevo sello. La siguiente. Entonces, esto se llama sello sobre sello. El de 1963, donde está el error, y aquí está el nuevo, ¿eh? Esto fue más o menos el mes de diciembre o finales de noviembre. Entonces, hubo un acto en Correos de Guatemala demostrando de que esta enfermedad ya está eliminada. Esa es la opinión de nosotros como guatemaltecos. La siguiente. Bien, como ustedes saben, el mes de mayo, aquí está el viceministro, conocido como por nosotros el doctor Lobo. ¿Se recuerdan el doctor Lobo? El ginecólogo, ¿eh? Luis Felipe García. En este momento, el ministro Cabrera no se encontraba, entonces recibió a los delegados de la OMS. Él es egipcio, italiana, hay colombianos, venezolanos, él es mexicano. Es una delegación grande que vino a Guatemala a corroborar si de verdad ya no tenemos la enfermedad. La siguiente. Aquí están haciendo informe los expertos. La siguiente. Bien. Pero ellos no solo vinieron a las oficinas a comprobar nuestras estadísticas. Se desplazaron a todos los focos, se dividieron en varios grupos y aquí están, y van a ver ustedes, son cientos de fotos, pero escogimos las más importantes. Les dan la bienvenida y se reúnen en las casas de los que fueron enfermos o pacientes sanos. La siguiente. Bien, aquí escuchan la presentación de la comunidad. Otra. También los recibieron con carteles. Muestran ahí la famosa, a través del arte, cómo ellos lograron controlar la enfermedad. La siguiente. Miren, se reunieron en caminos, platicaban con las personas. La siguiente. Ven, otra reunión por acá. Hubo fiesta. En otros lugares les dieron de comer tamales, atoles,
Decía la gente, o sea, nosotros como guatemaltecos somos agradecidos. Somos agradecidos. La siguiente. Bien, terminado el trabajo de campo, se reunieron con el exministro Cabrera, que está la delegación internacional, y algunos representantes del ministerio. Siguiente. Entonces, por favor, un video ahí, a ver si me funciona la máquina. ¿No? El video. Ahí está. Pongan atención. Sonido. No hay bocina. Tenemos sonido, equipo de... Regrese, ¿no? Regresar. Regresala. Más. Regresala, por favor. ¿No? Bueno, hacemos así. Cine mudo. Bien, entonces allí se está realizando una nucleectomía. Ven ustedes se llaman las filarias. Está la publicación del año 1915. Nucleectomía otra vez. El examen de los ojos. La resección. Esta es la presentación clínica. Nódulos. Aquí están los trabajadores de la salud. Miren la cantidad de nódulos guardados en frascos. No les a través de caballos llegaron a las comunidades, bajo el sol, bajo la lluvia. Ven ustedes en esa forma cómo se esterilizaba antes. Ahí están las microfilarias circulando debajo de la piel, la picadura, una persona ciega, el ciclo de la transmisión, los ríos, que es el lugar donde crecen las mosquitas, que tiene que ser área cafetalera. De nuevo otra vez la nucleectomía por personal de salud, no eran necesariamente médicos, estaban bien capacitados para esto. La administración del Mectizán, ven ustedes la limpieza de la piel, aquí está el frasquito Mectizán, donado por la Fundación Cartes, las regiones endémicas de la enfermedad, en todo el mundo se está administrando esto. Los focos de Guatemala, Santa Rosa, Huehuetenango, Escuintla, Guatemala, la región central, Suchitepeques, Sololá y Chimaltenango. Aquí estamos todavía en esa etapa, están las famosas estrellitas.
trabajadores de la salud, estrategia de la educación. Aquí están los que distribuían el Mectizan en los diferentes lugares. Tenían que tomar la pastilla delante de los distribuidores, los 2 semestres, carteles que se distribuyeron, fiestas en los pueblos. Aquí está la lluvia. Siguen fotos de la distribución. La famosa medida. Aquí está el medidor. Hoy ya estamos totalmente libres de esto. En 2002 encontramos 85% de cobertura de administración de Mectizan. La eliminación. Y este fue el último foco que se dijo que está eliminada la enfermedad. Estrategia como arte y puente para la salud. Se realizaron ferias cada vez que la UEPA decía, aquí se ha terminado el tratamiento y ustedes ya no tienen la enfermedad. Adiós filaria. Gracias Mectizan. Lástima que no se escuchó el audio, porque sí es interesante, es las evaluaciones del ojo, la toma de las pastillas. Vean lo bonito que somos. La mosca, miren, está libre del gusanito. Vigilancia 2012, 2014. Los mosquitos, aunque muerden, pero ya no van a transmitir la enfermedad. Guatemala, libre de oncocercosis. Aquí termina este video. Y la siguiente plática va a ser solo un repaso para no aburrirlos del lado de la patología de la oncocercosis. Es para que recordemos lo que nuestros profesores nos enseñaron en medicina, la parasitología y la patología. Por favor, esto va a ser rápido, no va a llevar más de 10 minutos. No encuentro la otra presentación. Por favor, ayuda acá porque no encontramos la otra presentación. Técnicos, por favor, no encontramos la otra presentación. ¿Qué es lo que vemos nosotros en el microscopio cuando examinamos un paciente con oncocercosis? Bien, no vayan a pensar que este es un monstruo. Este es un corte histológico de una mosca. Ven ustedes aquí la microfilaria en la probóscide y en la cabeza. La siguiente. Este es un nódulo extirpado y ven todas las manchas de color café. Son los diferentes nemátodos o filarias adultas. La siguiente. Entonces, ya disecado, aquí están como parecen fideos, ¿no? Y estas son las hembras.
un corte histológico ya del oncocercoma, pueden ver ustedes las filarias rodeadas por tejido fibroso. La siguiente. Ahora tenemos que ver también la anatomía de los gusanos. Esta es una hembra, un corte longitudinal. ¿Cómo se caracteriza? Es que tiene unas crestas. Vean, son como volcancitos o montañas, pero hay un espacio que los separa. Eso es una diferencia. La siguiente. También tenemos que examinar el interior de las filarias. Pues esta es una hembra grávida y aquí contiene en el útero las microfilarias. La siguiente. Dentro del útero de las hembras pasa por diferentes formas la microfilaria. La primera es mórula pequeña, que está compuesta por 8 a 64 células. Después mórula grande, más de 64 células. Después se transforma en gástrula, brecel y microfilaria coloide y microfilaria elástica. Es decir, ya está totalmente adulta dentro y fuera de la hembra. Siguiente. Bien, otro corte histológico del útero enrollado con microfilarias. Estas son las microfilarias, otras partes. La siguiente. Bien, siguen las microfilarias en la región posterior. Es decir, que hay que examinar la parte anterior, la parte media y la parte posterior. La siguiente. Ya esta es la región final de la hembra. Miren, este es el intestino y la cutícula. Ya no observamos el útero. La siguiente. Ahora el macho. Miren, les dije que había que ver las crestas. El macho, sus crestas están casi unidas. La siguiente. También tenemos que examinar el interior del macho. Entonces, el testículo que contiene espermas. Siguiente. Aquí es el testículo en la parte posterior del macho. La siguiente. Y el macho tiene una espícula copulatoria en la región final de su cuerpo. Siguiente. Bien. Se produce una reacción inflamatoria alrededor de los gusanos y tejido fibroso. Hay una inflamación aguda en ese nódulo. La siguiente. También cuando ya envejecen los parásitos, se mueren y resulta que se convierten en cuerpos extraños y entonces hay la presencia de células gigantes a cuerpo extraño, más linfocitos. Siguiente. Estos nódulos, si no son resecados, más o menos a los 15, 20 años, se calcifican, tienen necrosis y hemorragia. La siguiente. Esta es una foto electrónica de una microfilaria que miden más o menos de 5 a 9 micras. La siguiente. Ya esto es lo que se llama una microfilaria dentro del nódulo de tipo coloide. La siguiente. También esta la región cefálica es bastante chata, el cuerpo de la microfilaria. La siguiente. Ahora, en la piel, como sabemos que producía dermatitis, podía producir microabscesos, y aquí está la microfilaria, en la dermis superior. Esta es la epidermis. La siguiente. También podemos observar estos bastoncitos largos que están por acá, son microfilarias en la dermis. La siguiente. A mayor aumento podemos ver aquí los colochitos, son microfilarias cerca de la epidermis. La siguiente. Ya aquí dentro de la epidermis, ¿ven? Es donde llega el aparato succionador de la mosca. La siguiente. Bien. También estas microfilarias llegan a los ganglios y producía adenopatía por microfilarias. La siguiente. Aquí está señalada por la flecha una microfilaria dentro del tejido.